Nos vamos a trasladar ahora a percibir esta realidad a nivel local, ¿no? Lo que nos interesa es saber también cómo está nuestra ciudad en este tema, y para eso vamos a darle la bienvenida nuevamente a Marcelo desde el móvil. Adelante, Marce. Gracias, Fer, y sí, realmente los números son verdaderamente lacerantes, desoladores, y algo que hablábamos recién fuera del micrófono con el padre Basso, a quien le agradecemos la enorme deferencia, la amabilidad de siempre, es el número de 52,6 de los menores de 14 años que son pobres, porque hay mucha de hipoteca de futuro, cuánto hay de dolor, de desasosiego hay en esas miradas, en esas caritas, padre. Sí, bueno, un gusto estar con ustedes. Y esto se repite, permanentemente, y el pobre tiene rostro, ¿no? Tiene historia, tiene su propia vida, y los chicos jóvenes sienten que su presente está ya un poco como hipotecado, ¿no? Por eso tendríamos que seguir trabajando arduamente para superar esta contingencia tan dolorosa como es el aumento y el crecimiento de los pobres, en un país que por otro lado es exportador, en un país que por otro lado tiene alimentos para muchísima gente. Pero bueno, la inequidad que existe entre nosotros nos muestra este doble rostro, digamos, de la sociedad. Por un lado, la abundancia en pocos y también un gran malestar y la necesidad en muchos, ¿no? Compañeros, tienen la posibilidad de dialogar con el padre. Bueno, padre Basso, muchas gracias por recibirnos allí en el ingreso a la parroquia San Martín de Porres, donde siempre podemos encontrarlo. Padre, ¿cómo está funcionando hoy Cáritas con personas en esta condición? Nosotros seguimos trabajando en el día a día en todos los sectores de la ciudad y también en la diócesis, acompañando desde lo que podemos ofrecer, a veces alimentos, a veces ropa, a veces becas para los chicos para que no abandonen la escuela, a veces comedores, acompañando también algo en el tema de la salud y sobre todo el acompañamiento más humano, ¿no? De todas las personas que están pasando por esta situación, porque indudablemente que no tenemos la capacidad propia de solucionar el problema, sino que es un problema que hay que abordarlo entre todos. Pero sí tenemos la capacidad de acogida y de acompañamiento, ¿no? De pobres que ya están más visibilizados por la miseria, por la falta de alimentos, pero también de otros pobres que son menos visibles y que están cobrando la jubilación mínima, que a veces no les alcanza para la medicación. Hemos observado que algunos abuelos tienen que tomar 3 medicamentos y toman uno porque no alcanza para el resto, ¿no? Y eso habla también de una pobreza en la ancianidad que es también muy dolorosa, ¿no? Padre, ¿quiénes se acercan inicialmente dentro de un grupo familiar? ¿Se acerca tal vez una mamá preocupada por la situación de sus hijos? ¿Son los hombres que por ahí recae en ellos este estereotipo de tener que llevar el alimento al hogar? ¿Quiénes son las primeras personas que se acercan ante estas nuevas ciudadanos que van ingresando en esta condición de pobreza? Yo te diría que hay como varias formas en las cuales nosotros atendemos. Por un lado están los merenderos, que esos funcionan de lunes a viernes en muchos barrios de la ciudad. Tenemos gente que requiere alimentación o requiere vestimenta, sobre todo en el tiempo del frío, que vienen en los horarios establecidos en cada una de las Cáritas. También estamos llevando alimentos a algunas casas nosotros, depende de las distintas parroquias de la ciudad, pero también, como te decía, estamos acompañando a gente que por allí no es visible a los ojos de la protesta, pero que sí están viviendo entre nosotros, ¿no? Claro. Por eso Cáritas también ha organizado en distintas parroquias lo que se llama la pastoral de la escucha, ¿no? Ir a escuchar, a acompañar a esas personas que no pueden salir, que han trabajado durante toda la vida y ahora viven un poco más que miserablemente, ¿no? Sobre todo los que cobran una jubilación exigua. Padre, buen día, Javier lo saluda.
de aquel bienaventurados sean los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué historia tiene la pobreza con la religión? ¿Por qué Jesús hacía tanto hincapié en eso, en los niños? Y hoy en día vemos que aquello que era de 2000 y pico de años atrás, bueno, no solo no tiene solución, sino que sigue en expansión. ¿Cuál es un poco la lectura que se puede hacer? Bueno, si me permitís brevemente, te digo que el profeta Amós, hace 2750 años, marcaba un poco cuáles eran las causas de la pobreza, ¿no? Él decía en el capítulo 8 que los poderosos de este mundo quieren pisotear al indigente, quieren eliminar a los pobres del país. Y lo más curioso es que salteaban las fiestas religiosas porque estaban apurados para vender el trigo y el grano en aquel tiempo. Pero lo otro que sigue como más curioso y que explica un poco la maldad humana, ¿no? Dice, disminuyen el peso y aumentan los precios. 2750 años, ¿te parece? Se compra al indigente por dinero y al pobre por un par de sandalias. ¿Te suena? Entonces, ya Amós denunciaba en la sociedad opulenta de Israel este pecado, ¿no? Donde poquitos acumulan una gran fortuna y la mayoría vive como pobre. Claro. Él lo apuntaba sobre todo a los campesinos más chiquititos que teniendo la tierra para trabajarla, cobraban tantos impuestos que terminaban siendo un indigente más, ¿no? Padre Basso, si alguna persona nos está viendo o escuchando, ¿a dónde pueden dirigirse? Bueno, las cáritas parroquiales funcionan en torno a cada una de las parroquias y nosotros no queremos alentar una falsa expectativa porque siempre damos también desde nuestra pobreza, como quien dice, ¿no? La gente de las parroquias colabora mucho, trayendo alimentos, trayendo ropa, pero indudablemente que, digamos, no podemos surtir con eso, esa ayuda a toda la población. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que también están trabajando bien en sus merenderos, en sus aportes a la sociedad, ¿no? Fíjate que si no hubiera esta articulación en la sociedad intermedia, sería mucho más dramática la situación del pobre en nuestro país, ¿no? Esto que es apenas un paliativo, que es apenas un socorro, que no soluciona el problema de fondo, sin embargo ayuda a que el drama no sea aún mayor, ¿no? Bien, Padre Jorge Luis Basso, referente de Cáritas Río Cuarto, le agradecemos mucho haber recibido el móvil allí. Bueno, gracias, y pedirle también a nuestros gobernantes que trabajen juntos por la superación de la división en el país, que nos permita pensar juntos en el bien común, porque si no armamos verdaderamente políticas de mediano y largo plazo, siempre nos estará convocando la coyuntura para hablar de los pobres que quedan excluidos del sistema, ¿no? Sin duda. Me parece que una democracia como la nuestra tiene que madurar definitivamente para ir saliendo escalón a escalón de esta situación y tener un país más serio, donde la política también tenga un principal protagonismo, pero no para seguir intereses sectoriales, sino para el bien común de la nación, ¿no? Bien, Padre Basso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Marce. Gracias, Fernanda. Hasta el próximo contacto. Bueno, hasta luego.